El mercado petrolero atraviesa un periodo crítico debido a la fuerte baja en los precios del barril. Pero veamos cuáles son las causas de esto y las consecuencias. El mundo nada en petróleo. El total de la producción mundial en el último trimestre de 2014 fue de 93,6 millones de barriles diarios, en tanto la demanda en el mismo periodo estuvo apenas más abajo, en 93,5 millones de barriles por día, según un reporte de la Agencia Internacional de Energía. En este contexto, el precio del barril de crudo es uno de los más bajos de los últimos 5 años. En Nueva York, cotizó en la primera semana de diciembre menos de $64, mientras que la otra referencia, el barril de crudo de Brent, se ubicó por debajo de los $70. Pero la mera contraposición de oferta y demanda no alcanza para explicar las oscilaciones y el comportamiento del mercado más determinante de la economía global, en el que inciden los más poderosos intereses geopolíticos. Uno de los principales actores de este mercado es el cártel nucleado en la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, integrada por 12 países: Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela, Libia, Emiratos Árabes, Qatar, Argelia, Nigeria, Angola y Ecuador. La OPEP aporta más del 40% de la producción mundial de petróleo, lo que le ha permitido desde su constitución en 1960 incidir en los precios. De este grupo, Arabia Saudita, el país con la cuota más alta de producción, mantiene una postura histórica contraria a la reducción de la producción planteada por otros países del cártel para provocar la suba de los precios. La estrategia de Arabia Saudita, que tiene las reservas y la liquidez financiera necesarias para sostener esta línea de acción, se basa en debilitar la participación en el mercado de los petróleos no convencionales como el shale. Una reducción de la producción de crudo y su consecuente suba de precio volcaría la demanda hacia el shale, lo que beneficiaría a los principales productores de este tipo de petróleo: Estados Unidos, Rusia, Brasil y Estonia, entre otros. Por el contrario, la actual baja del crudo golpea directamente al mercado de combustibles no convencionales. Las principales petroleras estadounidenses de shale están perdiendo rentabilidad y ya registraron fuertes pérdidas en Wall Street, por lo que la OPEC acordó en la coyuntura actual apegarse a la propuesta de los saudíes para obtener una ventaja en el mediano plazo, reduciendo las ganancias de sus competidores. Dos hechos señalan que esta tendencia a la baja podría consolidarse: el reciente aumento de la producción de Libia, que se había visto sensiblemente reducida tras la caída de Muammar Gaddafi, y un acuerdo entre el gobierno central de Irak y el de la región semiautónoma de Kurdistán iraquí, que resuelve una larga disputa entre ambas partes. Los kurdos iraquíes exportarán 250.000 barriles diarios a través de un oleoducto turco y canalizarán otros 300.000 barriles por día mediante la petrolera estatal de Irak. En compensación, los kurdos recibirán el 17% del presupuesto nacional iraquí y Bagdad financiará a los peshmergas kurdos que combaten contra el Estado Islámico. Así, la disponibilidad de crudo libio y kurdo incrementará aún más la oferta global. Por otra parte, el bajo precio del petróleo tiene otros costados. Beneficia el consumo y en el seno de Estados Unidos mantendrá a la baja la inflación, por lo que las autoridades de la Reserva Federal celebraron el fenómeno, dieron señales de que no planean hacer modificaciones en las tasas de interés y dijeron que esperarán que bancos centrales de otros países adoptaran una política similar para beneficiarse de la caída del crudo. Sin embargo, si los bajos precios se mantienen o caen aún más, esto afectaría negativamente a la economía estadounidense, reduciendo la actividad de las empresas dedicadas al shale y, consecuentemente, provocando pérdida de puestos de trabajo y recesión. Pero también complicando el objetivo energético de Washington de obtener el autoabastecimiento energético a través del shale, algo que está muy cerca de lograr.
Al mismo tiempo, otros países miembros de la OPEP, como Venezuela, Argelia, Libia, Nigeria y Ecuador, también se verán perjudicados por la estrategia impulsada por Arabia Saudita de aguantar los precios bajos para perjudicar el shale estadounidense y no están en condiciones de mantenerla por mucho tiempo. La pulseada entre los principales jugadores del mercado del petróleo está abierta. Cada movimiento reparte beneficios y pérdidas por igual en un escenario complejo con una tendencia final que no puede preverse, pero cuyas ondas expansivas terminarán afectando en cualquier caso a toda la economía global. Este informe que acabamos de ver lo hicimos en la primera semana de diciembre. Lo que hay que decir al día de hoy es que siguió esta tendencia a la baja en el precio. En el informe hablábamos de $64 el barril de WTI, que es el tipo de petróleo que cotiza en Estados Unidos. Esta semana estuvo entre 55 y $57 el barril, con lo cual ya está aproximándose a una caída del 50% respecto del valor de junio, que fue el pico cercano a $110 que tuvo, pico de este año, porque aparte esta caída tan abrupta no alcanza todavía la caída que hubo en el año 2008, cuando también a mediados de año, alrededor de mayo, llegó a un valor máximo de $140 y después cayó a $40, $45 hacia fin de año. En un lapso así de varios meses también. 7 meses fueron, de mayo a diciembre, en aquel momento 2008. de 2008, cuando... la crisis de Lehman Brothers, en realidad ¿no? No es que estalla la crisis, sino que se explicita la crisis financiera que ya en realidad venía en septiembre fue la de gestándose. Lehman Brothers, me parece. Claro, cuando se conoce el Lehman Brothers, pero en realidad la crisis ya venía gestándose desde meses anteriores. Por esto es que esta nueva crisis del petróleo, tiene muchos elementos especulativos y geopolíticos. Parecería ser que los temas económicos en esto es lo que menos tiene que ver con el tema del precio del petróleo, porque evidentemente no hay ahora una sobreabundancia de petróleo y hace 6 meses había una escasez para decir claro. que son dos situaciones tan diferentes. Pero en el medio pasan muchas cosas y pasan también posicionamientos y actitudes de países que son clave en este tema, como puede ser Estados Unidos y Arabia Saudita. Uno, Estados Unidos, porque es el mayor consumidor, pero además es un gran productor, entonces ya no depende tanto del abastecimiento externo. Arabia Saudita sí es un gran productor y consume muy poco, con lo cual esto lo convierte en un gran exportador. Y fijémonos del otro lado, lo que aparecen como principales perjudicados son Rusia, Irán, Venezuela, países que curiosamente están en la lista de el eje de los malos, digamos, para Estados Unidos. Yo les voy a comentar algo que dijo el presidente Putin cuando yo estuve en Rusia, que él vino a dar una conferencia de prensa, dijo algo que no fue desmentido y que realmente llama mucho la atención, es sobre el ejército islámico. Él denunció que el ejército islámico, que tiene ocupadas varias zonas de Irak, de Siria y de Kurdistán, donde hay afluencia de petróleo, lo comercializa a un precio de entre 30 y 60, en ese momento estoy hablando 30 y 60 dólares el barril, lo cual es bajísimo y por supuesto tiraba el precio a la baja. Y la denuncia que hacía Putin, sin decir nombres, pero que uno pensaba en Estados Unidos, sobre todo porque miraba en ese momento a la persona que era del Departamento de Estado, era que Estados Unidos sabe quién lo transporta, a quiénes lo venden, cómo se contrabandea, sabe especialmente todo sin decir nada. Y la pregunta que él hacía, la pregunta retórica que él hacía es ¿por qué no hay sanciones contra estas personas que están haciendo esto? Y hablamos de precios de referencia para los distintos países. Vos decías que para Arabia Saudita el precio ideal sería $45. Esta semana habló el ministro de Finanzas de Rusia y que anticipó que a consecuencia de la crisis del precio del petróleo, Rusia va a tener una caída está devaluándose al rublo de una forma muy violenta, y anticipó que para el año 2015 espera una caída del Producto Bruto del 4% con estos niveles del precio, si no se recupera más allá de los $60. Y señaló que si hacia 2016 el petróleo no alcanza por lo menos un precio de equilibrio de $70, la crisis en Rusia se puede llegar a prolongar. Con lo cual, fíjate vos la diferencia
entre valores que, claro, que están marcando la situación en un país y en otro, ¿no? Seguro, tanto pasa lo mismo en Venezuela, donde los presupuestos anuales están hechos en base a unas cifras que ahora no se cumplen, que es el barril a una determinada cantidad, Sí, ¿no es cierto? tanto Venezuela como Rusia tienen una dependencia altísima en sus presupuestos fiscales del ingreso que significa el petróleo. En el caso de Rusia, petróleo y gas es el... Yo me sorprendí cuando vi la cifra porque no la conocía previamente. Son 2/3 de las exportaciones de Rusia, petróleo y gas, con lo cual estamos hablando de un problema serio. Y Venezuela no solo Venezuela, es Petrocaribe, es el Caribe, es Cuba, es la ayuda a otros países, o sea, como que hay muchos elementos en juego. Muchos. Bueno, vamos entonces a una pausa, Félix. Exactamente, vamos a una pausa, no sin antes agradecerles a los televidentes que nos siguieron todo el 2014, que nos siguen y nos siguen alentando, y por supuesto no solo de nuestro país, sino también del exterior, que nos siguen sábado a sábado en Visión 7 Internacional. Vamos a un corte y enseguida volvemos en esta última emisión del año de Visión 7 Internacional por la televisión pública. Ya volvemos.